Dios te bendiga en esta hora. Una vez más, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, a través de este medio, de esa transmisión. Quiero agradecer a Dios porque cada semana que empezamos son realmente bendiciones que Dios nos da, a pesar de las circunstancias que a veces nos toca vivir, que pasamos situaciones difíciles en nuestras vidas. Gracias a Dios porque Dios siempre nos da la victoria, Dios siempre nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. Y antes de empezar con el tema de este día, quiero orar. Me gustaría que inclinaras tu rostro ahí donde te encuentres y me acompañes para orar a nuestro Dios y darle gracias por lo que Él ha sido en nuestras vidas. Nuestro buen Dios, en esta hora quiero agradecerte todo lo que tú has hecho, Dios, en mi vida, en la vida de tus hijos. Gracias por darme la oportunidad de poder compartir tu palabra, de que es alimento, Señor, que nutre nuestra vida espiritual. Te agradezco, Señor, por esta enseñanza que enriquece, Señor, en la cual en lo personal he podido disfrutar de este exquisito alimento, Dios. Gracias, Jesucristo, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, porque ahora, Señor, puedo gozar de tus bendiciones, puedo gozar del perdón de mis pecados y de la salvación eterna de mi alma. Por ello, Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay un himno que, que dice, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Y luego dice, hay poder en Jesús, hay poder en la sangre que Cristo vertió, en la sangre que Cristo derramó. Quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, si la tienes allá a la mano, en Hebreos capítulo 9, el versículo 22, dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Lo voy a volver a leer, dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Quisiera que me acompañaras en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, los versículos 53, 54 y 55. Juan capítulo 6, versículo 53, lo voy a leer, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hasta ahí. Subrayé esa palabra en el versículo 53. Dice, Jesús le dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es increíble y es maravilloso ver cómo funciona la sangre en nuestro cuerpo. Y déjeme decirle algo que médicamente hablando, la sangre, hermanos, es lo que nos da vida
a nosotros. Si nosotros nos vamos al Génesis, el capítulo 1, el versículo 26, dice, son esas palabras, dice capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el capítulo 2, el verso número 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y sopló en su nariz aliento de vida. Traducida del hebreo, originalmente dice Dios que sopló en su nariz aliento de vidas. Esto quiere decir que cuando Dios le dio dos clases de vida al hombre. Una es la vida con la que él podía tener una relación exterior, pero también le dio una vida espiritual en la cual él podía tener una relación con su Creador, con nuestro Dios. Y lo que es cuando me puse a investigar, hermanos, lo que es la sangre, realmente nosotros poseemos aproximadamente 5 litros de sangre. Y esa sangre fluye por todo nuestro cuerpo. El corazón lo que hace es bombear. Cada 23 segundos el corazón bombea de tal manera que hace que la sangre pueda circular por todo nuestro cuerpo. Y sabe la manera cómo el cuerpo funciona, cómo la sangre fluye, cómo está compuesta de ciertas sustancias, que realmente cada sustancia tiene una función. Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos una herida, nos hacemos una cortada, hay unos en la sangre que son como una especie de soldaditos, que de tal manera que cuando tienes esa herida, esos soldaditos corren de tal manera que se interponen para que ninguna bacteria, ninguna infección pueda penetrar a tu cuerpo. La sangre que fluye en nuestro cuerpo se encarga también de llevar a cada parte de nuestro cuerpo cada nutriente. Cuando nosotros nos alimentamos, ese alimento pasa, es desecho por los jugos gástricos, de tal manera, hermanos, que la sangre se encarga de llevar todos los nutrientes a nuestro organismo, a cada parte de nuestro organismo. Pasa tenemos unos filtros que son los riñones, que la función de los riñones, hermanos, es filtrar. De tal manera que también, hermanos, la sangre no solamente se encarga de llevar todos los nutrientes, sino también de recolectar toda la basura,
todo lo que nuestro organismo no necesita, la misma sangre se encarga, hermanos, de limpiarnos y de desechar toda esa basura. ¿Se da cuenta, hermanos? Esta función tan maravillosa que realmente solamente Dios, hermanos, pudo hacer eso en nuestras vidas. Por eso el salmista en el Salmo 139, él decía: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Dios, hermanos, es algo grande, es algo extraordinario, hermanos, cómo ha hecho, hermanos, nuestro cuerpo de una manera perfecta, de una manera, de tal manera que cada organismo, hermanos, tiene una función. Pero en sí, hermanos, lo que nos da vida a nosotros es la sangre. La sangre. Y le he puesto el tema a esta clase es el poder en la sangre de Cristo. Porque el himnólogo, él decía, hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió, en donde él vertió su sangre. ¿Qué poder, hermanos, tiene la sangre de Jesucristo? Una de las cosas, hermanos, por ejemplo, desde el principio, dice Romanos, capítulo 5, el verso número 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Esa palabra entró en el mundo por un hombre. Cuando Dios, hermanos, creó al hombre, que dice la Escritura que Él sopló aliento de vida, le dio vida para poder comunicarse en lo exterior, pero también le dio vida. Y cuando el hombre, hermanos, toma la decisión de pecar, ¿qué es lo que sucede? Se rompe esa comunión. El hombre es echado del huerto del Edén. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Su sangre, hermanos, se contamina. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Ahora Adán ya no tiene una relación con Dios. Ahora él se va a guiar por sus sentidos, por lo que él ve, por lo que él oye, por el sentido del gusto, por el sentido de palpar. Ahora él tiene que empezar a trabajar la tierra, tiene que trabajar arduamente, de tal manera, hermanos, que la sangre que fue contaminada, ahora, hermanos, esa sangre hace que Adán un día envejeciera. Y así, hermanos, cuando dice Romanos que el pecado entró, ¿por quién, hermanos? Por un hombre.
cuando nosotros experimentamos el nacimiento de nuestros hijos, desde el momento en cuando los miramos por primera vez, decimos, bueno, pues tiene los ojos de su papá, tiene la sonrisa de su madre, tiene esas características, y empezamos nosotros a observar y empezamos a decir, se parece a su padre, tiene el genio de su padre. ¿Por qué, hermanos? Porque la mujer, en ese caso, vamos a hablar como si fuéramos niños, vaya. Por ejemplo, la mujer es la receptora y el hombre es el transmisor. Es decir, el hombre deposita en la mujer la semilla. ¿Para qué, hermanos? De ahí nace el fruto. Entonces, ¿quién es el transmisor? Existe, por ejemplo, la sangre positiva, negativa y universal. Y realmente, hermanos, normalmente la sangre del varón es raro cuando un hijo trae el mismo tipo de sangre de la madre, pero normalmente lo trae del padre. ¿Por qué? Porque fue él el que introdujo. Así, hermanos, la Escritura nos dice que el pecado entró por un hombre. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que el pecado es transmitido en la sangre. ¿Quién introdujo, hermanos? La Escritura nos dice que es el varón. Ahora, hermanos, por eso la Escritura nos dice, el profeta Isaías, cuando Dios le dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel es una palabra hebrea que se traduce Dios con nosotros. Y cuando en el Nuevo Testamento, hermanos, cuando Dios le dice a María, se le aparece y le dice, vas a concebir un hijo. Y María pues se queda asombrada y atemorizada y dice, pero todavía no me he casado, todavía no tengo relaciones con el que va a ser mi esposo. ¿Cómo es que yo voy a tener un hijo? Hermanos, el ángel le dice, el Espíritu Santo se va a introducir. Hermanos, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo, hermanos, no tenía que ser contaminada. Si María hubiera concebido de José, su sangre, hermanos, no sería pura. Su sangre no sería perfecta. Por eso, hermanos, Dios eligió una virgen, una doncella, una jovencita. No sé qué edad tendría María, pero hermanos, era una jovencita, quien ella no había tenido ninguna relación. Entonces, cuando ella dijo, acepto, haz como tú dices. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Fue el Espíritu Santo quien se introdujo. Y Jesús nació. Y la Escritura nos dice, hermanos, que
Cristo era 100% Dios, pero también era 100% humano, 100% hombre. Dice el escritor a los hebreos que Cristo fue tentado en todo, tal y como usted y yo, las mismas tentaciones. Él fue tentado en donde Satanás le daba el poder, le daba riquezas, le daba absolutamente todos. Fue también tentado en la carne, quizá mujeres también. Tuvo todas las tentaciones, hermanos. Y la tentación, creo yo, más grande estaba cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, en donde ahí, hermanos, tanto era el sufrimiento, tanto era la agonía, que la escritura nos dice que sudaba gotas de sangre. Ahí, hermanos, estaba siendo tentado por Satanás. Por una parte, hermanos, veía a Satanás tentando. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Cristo puso tus ojos en ti y en mí, Él dijo, sí puedo cargar la cruz, sí puedo cargar con el peso. Y hermanos, Cristo sabía que su Padre le iba a abandonar. Ellos jamás se habían separado, ellos siempre habían estado unidos. Y esa también era la agonía, el sufrimiento del Señor Jesucristo, que su Padre, hermanos, le iba a abandonar. Así de que, hermanos, Cristo derramó sus sangres. Nos dice Efesios capítulo 2, el versículo número 13. Dice el apóstol Pablo, Efesios 2, el verso 13. Voy a leerlo, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros, dice, nos encontrábamos lejos. ¿Lejos de quién, hermanos? Lejos de Dios. Pero ¿qué fue lo que nos hizo acercarnos a Dios? Dice el escritor, el apóstol Pablo, dice que lo que nos hizo acercarnos a Dios fue que la sangre de Cristo. A través de la sangre, hermanos, de Cristo. Y ahí en Colosenses capítulo 1, el verso 20, dice también, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio, hermanos, de su sangre, nosotros fuimos reconciliados con nuestro Dios. Y el apóstol Pablo también en el libro de los Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo hablando a líderes, capítulo 17, el verso 22, dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del... Perdón, es capítulo 20. Hechos capítulo
20. El verso 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo, hermanos, compró a su iglesia con su propia sangre. Así es de que, hermanos, la sangre que Cristo derramó era una sangre pura, que no estaba contaminada por el pecado. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Hablando en nuestro organismo, que la sangre purifica, nos purifica, va recolectando toda la basura que hay en nuestro organismo para desecharla. Hermanos, cuando en nuestra vida se introducen pensamientos, que esos pensamientos se vienen al corazón y ahí se anidan de corajes, de envidias, de celos, de resentimientos, de amargura, que ensucian, hermanos. Pero cuando nosotros, dice Primera de Juan, capítulo 1, el verso 7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, la sangre, el poder en la sangre de Cristo, hermanos, limpia nuestro pecado. Todas esas cosas, esa basura que a veces entra por nuestra mente, por nuestros ojos, que se van anidando en nuestro corazón, hermanos. Cuando yo confieso mi pecado, dice el verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Cristo, hermanos, con su sangre nos limpia y va desechando, hermanos, toda la basura que nosotros mismos introducimos en nuestra vida interior. Así es de que, hermanos, hay poder, hermanos, en la sangre. Hay poder. Dice el escritor a los Hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así es de que, hermanos, dice el apóstol Pablo que así como el pecado entró por quién al mundo, hermanos, por un hombre, así también, hermanos, la salvación ha entrado a la humanidad por un hombre justo, por un hombre santo, por un hombre perfecto, que tuvo las mismas tentaciones que tú y yo nos enfrentamos, pero con la diferencia de que Él nunca pecó. Él se mantuvo íntegro, se mantuvo fiel hasta lo último. Así es de que, hermanos, la sangre de Cristo, hermanos, nos limpia de todo pecado. Así es de que, hermanos, Dios ha provisto de su sangre para que usted y yo nos apropiamos de ella de una manera constante. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando el pueblo anduvo errante en el desierto por 40 años, ellos tenían que ofrecer sacrificios, tenían que ofrecer un animal para cubrir su pecado. Entraron
a la tierra prometida, hermanos, los que salieron de Egipto no entraron, hermanos. Se quedaron ahí en el desierto. Y muchos hermanos, muchos cristianos que no se apropian de la sangre de Cristo, del poder que la sangre de Cristo tiene, hermanos, se quedan en el desierto. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos ha dado. No nos dice, te voy a dar. No nos dice, te di. Dice Dios, nos ha dado. Es algo, hermanos, que ya poseemos. Dice, nos ha dado por su divino poder. Hermanos, el poder de Dios. Nosotros hemos escuchado muchas cosas acerca de Dios, de su inmenso poder. Pero ¿sabe una cosa? Dice, mediante su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuántos de nosotros podemos ver a cristianos en gloria y en excelencia? Hay muchos que vivimos quejándonos, que vivimos lamentándonos, que vivimos, hermanos, careciendo, cuando Dios, hermanos, nos ha dado por su divino poder, mediante el conocimiento, dice, por su gloria, que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, Dios, hermanos, nos ha bendecido, nos ha dado muchas bendiciones. Pero hay muchos cristianos, hermanos, que carecen, que viven una vida en el cual les falta el gozo, la paz, que nos sentimos cargados, estresados, enfermos, agobiados, cuando Dios, hermanos, nos ha provisto de su sangre, que nos limpia, que nos da, que trabaja, hermanos, en nuestras vidas, para que cada día nosotros poseamos de esas bendiciones que Dios nos da. Hermanos, debemos de confiar en la sangre que puede limpiarnos, que puede, hermanos, desechar todas aquellas cosas que permitimos nosotros que se introduzcan en nuestras vidas. Si es de que Apocalipsis capítulo 12, el verso 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas
hasta la muerte. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Cierto conquistador, quien después de una derrota va y se encierra en un cuarto en donde en la pared estaba un mapa. Junto con él estaban otras personas y en ese mapa había unas cruces en rojo. Y él dijo esas palabras, dice, si no fuera por esas marcas rojas, dice, habría conquistado todo el mundo. Hermanos, si no fuera por la sangre que Cristo vertió, Satanás hubiera conquistado el mundo. Y hermanos, ¿qué es lo que les hizo vencedor a estas personas? La sangre del Cordero. Así es de que, hermanos, ¿hay poder? Sí lo hay. Poder en la sangre. La sangre, hermanos, los puede limpiar. Dice Isaías capítulo 1, dice Dios, venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como el carbón, vendrán a ser como blanca lana. Hay poder en la sangre. La sangre de Cristo, hermanos, puede limpiarte, puede perdonarte. ¿Qué tienes que hacer? Solamente confiar en la sangre que Cristo derramó, en la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. ¿Quieres venir a Él? Dios te hace esta invitación. Él extendió sus brazos en aquella cruz para decirte, te amo. Para esto he venido, para dar mi vida por ti. Y Él desea, hermanos, que usted y yo tengamos una vida abundante. Desde que quiero invitarte para que le digas, Dios, quiero apropiarme de lo que tú has provisto para mí a través de la sangre de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Dios, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario para perdonarnos, para limpiarnos, Señor, de nuestro pecado. Gracias, Dios. Y Dios, si hay alguien que necesita ser lavado, tú conoces su corazón, aun cuando esa persona se cree inmerecedora, tú le amas y tú puedes perdonarle y lavarle. Está en tus manos, Dios. Y gracias una vez más por esa sangre que derramaste. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Dios te bendiga y te guarde.